Buenas noches, hoy es la última entrevista del día sábado. Hoy entrevisté al general peruano Wilson Barrantes, al obispo de Ecuador, Cop García, al economista argentino Pablo Chayú y ahora tengo a la diputada boliviana Kalin Moreno. Un día sábado están sesionando, a veces el ciudadano piensa que nada más el diputado sesiona una vez cada tanto, pero bueno, tienen un arduo trabajo y hoy se levantó el cuarto intermedio para hablar sobre la ley del oro que se aprobó en grande, como se dice en Bolivia, y ahora se está tratando en particular. Caline, muchas gracias, muy buenas noches. Mucho gusto, buenas noches Juan, buenas noches a todas las personas que sintonizan esta conexión. Los saludo desde Bolivia. Justamente como mencionabas, me encuentro en la Asamblea Legislativa Plurinacional. En este momento estamos en una votación, se está tratando la ley del oro y bueno, veo importante que podamos hablar del tema económico de mi país justamente cuando el gobierno del Movimiento al Socialismo busca aprobar una ley donde el mayor de los objetivos es poder disponer de nuestras reservas internacionales, porque resulta que ya no hay dinero en el país, no hay plata porque la plata la malgastaron, se la robaron y por último la despilfarraron. Entonces ahora el gobierno central tiene que acudir a realizar este tipo de leyes Y como un disculpa, Kalim, salvoconducto, no ¿no? solo que no hay, sino que no quieren mostrar la existencia, porque hay propuestas de diferentes bancadas legislativas de que vaya una comisión a las bóvedas a ver la existencia de las reservas, la cual no permiten. Así es, así es. Nosotros como bancada de Creemos hace más de un mes realizamos una petición al Banco Central de Bolivia donde exigíamos la visita in situ a el Banco Central, a las bóvedas, más en específico para constatar que el oro esté en las bóvedas. Sin embargo, como oposición hasta el día de ahora nunca nos respondieron. Un pedido Y lógico, porque ustedes to- representan al pueblo, es observar total, si el país tiene las reservas que se dice. Totalmente lógico ante la desconfianza no solo de la clase política, sino también de los ciudadanos. Y bueno, lo que más nos asombra ahora es que justamente políticos del partido de gobierno, que son contrarios a Arce Catacora de la línea de Evo Morales, hacen una denuncia donde ellos supuestamente tienen información que ya no está el oro en las bóvedas y que ellos por su parte van a gestionar esta visita. Es decir, la van a exigir, que en lo personal no creo que la acepten porque de ser cierto estos datos, esto explica el comportamiento inusual y nervioso que ha tenido el gobierno en las últimas semanas con respecto al tema económico. Pensar que muchos bolivianos confiaban en Arce Catacora como si fuese el Maradona o el Messi de la economía. Incluso él se jactaba de haber sido un buen ministro y hoy el mismo gobierno critica las políticas económicas del presidente Evo Morales como si no hubiese sido el máximo ministro en el área económica Luis Arce Catacora. ¿Cómo se entiende esta contradicción? Que el gobierno hace agua en materia económica cuando lo tienen al exministro del proceso de cambio como presidente. Bueno, lo que hoy Bolivia está viviendo es el fracaso del modelo económico socialista que el MAS instauró desde que llegó al poder hace más de 14 años, ¿no? Ellos siempre se jactaron de una estabilidad económica, de mayor generación de fuentes de empleo, se jactaban de la creación de empresas nacionales que supuestamente colaboraban en la economía boliviana, cuando después de más de 14 años de corrupción, robo y despilfarro, no tienen cómo más mentir o sostener sus mentiras y salen a decir efectivamente no hay plata, por eso nos estamos prestando. Y lo más ilógico de esto es que saben de quién nos estamos prestando, de organismos internacionales y del imperio, como ellos lo llaman, ¿no? Muchos años vimos que el MAS emprendió una lucha contra Estados Unidos y es justamente a Estados Unidos que ahora le estamos pidiendo que nos preste más de 500 millones de dólares. Entonces, claramente este es el fracaso del modelo económico socialista instaurado por Evo Morales y continuado por Arce Catacora. Un tema interesante, en la introducción me explicaste que te interesan los temas internacionales. Tú bien debes saber que hace poco el presidente Arce Catacora viajó a Venezuela y fue recibido por Nicolás Maduro. También en el viaje lo acompañó el canciller Rogelio Maita.
y firmaron 13 memorándum. En el punto 13 dicen acuerdo entre PDVSA, que es la petrolera estatal venezolana, con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, que son acuerdos confidenciales. ¿Cómo se puede firmar un acuerdo confidencial sin tener la información necesaria a la Asamblea Legislativa Plurinacional? En este tema vas a pedir una petición de informe escrito de qué es la confidencialidad entre las dos petroleras estatales. Así es, nosotros como bancada opositora en realidad ya hemos realizado estas peticiones de informe escrito que tenemos que presentarlas la próxima semana porque ya ahora sábado no se recibe en la Asamblea. A partir del lunes vamos a exigir que el presidente Arce a través del Ejecutivo pueda darle respuestas al pueblo boliviano sobre qué fue lo que puede hacer, cuáles son esos documentos que firmó. Y bueno, más que nada no nos sorprende que él siga reuniéndose con presidentes de estos países que están totalmente en la quiebra, que están totalmente aislados de la comunidad internacional, países que adoptaron un modelo económico socialista que en primera instancia eran ricos y luego ahora están como están, ¿no? Cuba con una crisis económica, Cuba con sanciones en la comunidad internacional, en los organismos internacionales, y Venezuela con una crisis migratoria porque realmente la gente no ha podido salir adelante por la aguda crisis económica en la que se Y hay encuentra. otro tema más grave, Karin, sé que ustedes los bolivianos son muy respetuosos, sobre todo de un país vecino donde hay muchos bolivianos como Argentina, pero yo no quiero que Bolivia caiga en la crisis que tiene Argentina. Hace más de 20 años, en el 2001, los bancos incautaron los ahorros de los argentinos y hoy lamentablemente muchos bolivianos no pueden retirar sus ahorros en dólares de los bancos bolivianos. En este caso, ¿qué nos puedes decir para que Bolivia no imite este mal ejemplo de Argentina, que lamentablemente la crisis después de 20 años le estamos padeciendo? Hubo una disparada del dólar, no hay credibilidad en nuestra moneda. La moneda más alta de ustedes, el billete de más denominación, 200 bolivianos, equivale casi a 30 dólares. Nosotros tenemos el billete de más alta denominación, 1000 pesos, que equivale a 2 dólares. ¿Cómo se puede hacer que ustedes eviten tener una crisis como la que tenemos nosotros? Lamentablemente creo que en la crisis ya nos encontramos, no solo lo decimos los políticos de oposición, sino también eh, países que están en la mira de qué es lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Países del primer mundo. Y bueno, lamentamos que el gobierno central haya monopolizado la entrega de dólares, ¿no? Ahora sabemos que cualquier entidad financiera privada no tiene la potestad de entregar dólares. Y más allá de que no tenga la potestad, ¿saben qué es lo que pasa? No hay dólares en el país Así es. porque la plata se acabó. Inclusive los bolivianos también escasean. Entonces, este no es un problema de los privados, este es un problema del gobierno central que ahora los bolivianos estamos pagando las consecuencias de pésimas políticas públicas económicas. Es decir, el gobierno del movimiento al socialismo en más de 14 años se dedicó a robarle a los bolivianos, a despilfarrar nuestro dinero y no hizo absolutamente nada por continuar un camino Disculpa, no de la solo industrialización. el gobierno, el régimen de Áñez, también hubo grandes denuncias con el tema de la Correcto. vacuna. Hubo un ministro, el más poderoso, que está preso, Arturo Murillo. Lamentablemente hubo una continuidad de las malas políticas de la señora Yanine Áñez. Correcto, creo que la ambición de los políticos tradicionales ha permitido que estos sean los duros resultados que hoy vivimos, no solamente la clase política, sino también el ciudadano de día a día, que es el que está siendo más afectado, ¿no? Y esto nos preocupa en demasía, ¿no? Porque más allá de que estemos en crisis, de que estemos tratando esta ley donde el gobierno pretende que le demos carta blanca para hacer y deshacer de nuestras reservas, y cuando digo nuestra reserva, estamos hablando del futuro nuestro, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Pero ahora resulta que también nos estamos prestando millones y esta deuda externa que ya había batido récords históricos va a seguir creciendo. Es decir, estamos en crisis y nos estamos endeudando el triple, ¿no? Y claramente esto ha sido por un pésimo manejo económico, por la corrupción, justamente como ha pasado en Argentina, como me lo mencionaba Juan,
La falta de dólares preocupa al empresariado privado y lamentablemente hasta el día de ahora tampoco vemos una voluntad política del gobierno central de coordinar con el empresariado privado para mejorar la economía boliviana. Las últimas dos preguntas, porque estás en sesión. Una de y las formas pedimos del al ingreso señor de dólares secretario es a través que pase de la toda la industria documentación al sin señor chimenea, el secretario turismo, que y que genera informe el señor secretario gastos en oficialmente los hotelería, resultados. en gastronomía. Y Bolivia, a diferencia de otros países de la región, pide para ingresar al territorio el certificado de vacunación o el hisopado, cuando en otros países lo quitan. Esto realmente amerita hacer un pedido de informe escrito, ver cuáles son los criterios epidemiológicos del señor Jason Ausa, que dicho sea de paso tuvo una pésima gestión cuando estaba en el sede de Chuquisaca. ¿Por qué piden tantas reglamentaciones que ni siquiera en Europa lo hacen? Esta es una forma de alejar el turismo, y el turismo es una fuente de ingreso de dólares, entre tantas otras. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Así es, creo que lo que se debe hacer es una reformulación estructural de las políticas que ha aplicado el gobierno central hasta el día de ahora y que claramente no han funcionado. No, no es solamente el sector turístico, sino que también Bolivia ahora es un país que no brinda seguridad ni jurídica ni económica a aquel extranjero que quiere venir a inyectar capital para poder generar empleos. Entonces, creo que aquí el gobierno, el movimiento del socialismo debe reformularse la manera en la que está manejando el Estado. Se debe liberar el cupo de las exportaciones. El gobierno central, aunque no quiera, tiene que trabajar de la mano del empresariado privado, porque son ellos los que tributan y son con esos tributos que generamos también movimiento circular en nuestra economía. Aunque son públicos. La última pregunta, me enteré a través de las redes sociales Por de la favor, diputada Tatiana Áñez, suscriban que hay los una campaña resultados y internacional entre para el pedir la secretario liberación del gobernador reactiva Camacho, Camarado. que está mal de salud, incluso va a ser nuevamente padre, o sea, el dolor psicológico de no poder estar con su nuevo hijito. Hay una adhesión del expresidente constitucional del Perú, Manuel Merino de Lama, un video de adhesión del expresidente constitucional de Ecuador, Lucio Gutiérrez, y del expresidente Rafael Calderón de Costa Rica. ¿Qué nos puede decir sobre esta preocupación internacional sobre la salud del señor gobernador Camacho? La verdad que agradecidos por esas muestras de solidaridad con nuestro gobernador y a la misma vez preocupados, ¿no? Porque Bolivia se ha vuelto un país donde no hay independencia judicial, donde vemos que la justicia está parcializada hacia el partido de gobierno. Entonces nos preocupa en demasía el estado en el que se encuentra nuestro gobernador. Todos saben que él padece de un cuadro de salud muy complicado que se le complica aún más estando en La Paz, ¿no? Más allá de eso, también nos preocupan las violaciones constantes a sus derechos, no solo políticos, sino también sus derechos como ser humano, Ni siquiera ¿no? lo dejan a ustedes siendo legisladores del partido político del cual él es el líder, ingresar a Chonchocoro para tener reuniones de trabajo. Esto es Así insólito. es. Así es, nosotros ni como legisladores, en este caso mi persona, ni como subjefa nacional de mi bancada ha podido ingresar. No dejan ingresar más que a sus abogados y a su asesor de gestión. Y esto también es una vulneración a los derechos que tienen las personas para visitarlo, ¿no? Lo que él más busca es aislarlo de todo escenario político. Y realmente nos preocupa esto. ¿Por qué? Porque desde el día en que lo secuestraron, porque no fue una aprehensión, fue un secuestro, no hubo un debido proceso. Ahora le están inventando más procesos para que el gobernador continúe en prisión preventiva. Y al continuar en la cárcel de Chonchocoro, que ni siquiera debería estar ahí porque él no vive ahí, esa no es su jurisdicción, pero como siempre el MAS centraliza Es como le pasó todo a hasta Yanine la Áñez. justicia. Ella vive en el Beni y la trasladaron a La Paz. Votos. Efectivamente, a eso está acostumbrado el MAS, a centralizarlo todo. Él no debería estar acá en La Paz, debería estar en Santa Cruz. Pero bueno, mientras vemos eso,
también nos damos cuenta que el movimiento del socialismo no tiene interés en brindarle justicia a alguien que no hizo más que luchar por la democracia y la libertad en nuestro país. Muchísimas gracias, esperemos seguir más tiempo en contacto todos y durante cada otras uno de los entrevistas colegas para diputados poder hemos, clarificar lo que está sucediendo en Bolivia. realizado este Muchísimas estudio lo más gracias, Kalina. transparente posible y le agradecemos Muchas a todos y gracias, cada uno de querido ustedes Juan. por Un participar saludo a todas en las la personas que nos están propuesta. viendo. Muchísimas Para más gracias. Gracias. información Y con lo sobre que estamos Bolivia y nuestra región, recluyendo por el favor, informe. suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Sí,